En Asunción Mita, la gente carece de información al respecto y el gobierno salvadoreño guarda silencio a sabiendas de que agravará la contaminación. Bueno, yo pienso de que algo que es fundamental, nadie de nosotros, ni en Guatemala, ni en Centroamérica, sabe la realidad de los impactos de estos proyectos. Nosotros como organización, cuando tuvimos la información y nos dimos cuenta del tipo de impactos ambientales que provocan estas empresas, fue cuando decidimos organizarnos. Nos organizamos, buscamos información, buscamos organizaciones solidarias, porque existen muchas, pero muy pocas verdaderamente solidarias, y a través de eso fuimos compartiendo la información. Después de tener la información también nos fuimos al tema legal, empezamos a investigar las leyes del país. Lamentablemente en nuestro país las empresas mineras hacen estudios de impacto ambiental, pero ellas los pagan. Y en nuestro país el Ministerio del Ambiente, que es el que rige este tema, no tiene la capacidad para controlar estas empresas. Nosotros lo que hicimos fue participar en las reuniones de presentación de los estudios de impacto ambiental, y como no necesita uno ser especialista para darse cuenta de todas las anomalías que estos estudios tienen, hicimos refutaciones legales ante el gobierno de Guatemala para evitar que le dieran los permisos a estas empresas. Como decía, lamentablemente en el país hay procesos viciados, sin embargo hemos logrado que no pasen las barcazas en el lago de Izabal, por ejemplo. Hemos logrado que la empresa mejore las propuestas que pone, pero realmente lo que nosotros estamos pidiendo es que se rediseñe la política de desarrollo de esta zona, porque aporta mucho más desarrollo, mucho más ingresos económicos a miles de familias a través de la pesca, del turismo y de otras actividades, y no una actividad minera que lo único que hace es generar ingresos para unas pocas personas o para unas empresas transnacionales que pagan una miseria de regalías al país. Recordemos que el lago de Guija, el río Angue y el Ostúa van a parar a la cuenca del río Lempa, nuestra principal fuente de agua. Bueno, lo que yo puedo percibir en Asunción Mita, no soy de esa región, soy del nororiente, lo que sucede es que ahí van a sacar oro. Según vemos, este proceso fue aprobado muy rápidamente. Es la misma empresa que está saliendo de Honduras, acusada de contaminación. Es la empresa Entre Mares. Es una transnacional que se llama Goldcorp, fuera de Centroamérica. Es la misma que está en Honduras, la que ha llegado al oriente de Guatemala y por consiguiente a la orilla del lago de Guija. Ellos van a explotar minerales para extraer oro. Y para extraer el oro, en ese proceso de lixiviación se utiliza el cianuro. Y el cianuro es un químico altamente contaminante. Esta empresa está acusada de contaminación en Honduras, y en el caso del lago de Guija, el problema es que la mina está ubicada a pocos kilómetros de la orilla del lago y la contaminación va a bajar en estas zonas con la fuerte precipitación que se da en una época de invierno. El agua baja por cualquier lado al lago. En el caso de Guatemala, que solamente tenemos un 40% del lago, el impacto podría no ser tan severo comparado con el impacto que sería en El Salvador, el cual le pertenece el 60%. ¿Y de dónde la población salvadoreña obtiene el agua para beber? Y a mí me gustaría saber cuántas comunidades saben del proyecto, si les preguntaron si les gustaría tener un proyecto de este tipo, pero lamentablemente en toda Centroamérica, y este no es la excepción, las empresas gozan de los favores de los gobiernos y hacen los procesos a medias, y por lo regular las comunidades nunca saben de lo que va a pasar. Este proyecto de Cerro Blanco fue pasado de una forma muy rápida. En Guatemala solo habían dos casos, era San Marcos en el occidente del país e Izabal, en el lago de Izabal, y este proyecto de Cerro Blanco fue pasado de una forma muy rápida. Debería de hacerse una buena revisión del estudio de impacto ambiental, debería inclusive de preguntársele a las comunidades si saben de los verdaderos impactos que posee, que este tipo de actividades provocan. Inclusive también habría que ver si les informaron y si tienen información solo de la empresa o si han habido espacios abiertos donde la gente conozca los verdaderos impactos. En Guatemala existen 200 y 300 permisos mineros. En El Salvador son 29 proyectos ubicados en la zona norte del país.
La empresa Entre Mares es la misma que ha operado en el Valle de Siria, Honduras, en la cual dejó sin agua potable a las comunidades, enfermedades como el rasquín, respiratorias, gastrointestinales. Estas empresas son canadienses, vienen de Canadá, que es un país que ha sido bastante respetuoso con su ambiente, pero si vamos un poquito a la historia hemos visto que ha tenido que aprender de los grandes problemas de contaminación que ellos tienen. Vienen a nuestros países. Yo diría que no es solamente Centroamérica. A partir del año 2000 hay una fuerte explosión de necesidad de minerales en América Latina, y en los países que se van ubicando, especialmente Centroamérica, lo que sucede es que nuestros gobiernos les dan todas las condiciones, le dan todas las facilidades, y eso hace que sea un paraíso para las empresas mineras. Pero yo considero que eso ya tiene que cambiar, y debe de cambiar, porque ellos ya destruyeron sus lugares y nosotros tendríamos que dar una mirada hacia allá y darnos cuenta que aunque nos digan que ahora son muy responsables con su ambiente, han tenido que pagar un costo, y ahora Centroamérica no tiene por qué pagar ni un costo. Nosotros somos los dueños de los recursos naturales, son recursos que nos van a servir para asegurar la vida de nuestras familias, y por consiguiente tenemos todo el derecho a preguntar, a denunciar y a insistir que se mejoren esas políticas que favorecen a las empresas mineras y que garanticen mejor la protección a nuestros bienes naturales en Centroamérica. No solo el lago de Guija, el río Angue y el río Ostúa se ven directamente amenazados por el inicio de explotación en Asunción Mita. Existe otra amenaza latente para El Salvador en los ríos Umpul, en Chalatenango, Guascorán y Torola en Morazán. También las aguas del Golfo de Fonseca, con la concesión de permisos para exploración y explotación de minas en el sur de Honduras, se verían afectados. Pero las acciones ya se iniciaron. Recientemente las comunidades alrededor del lago, integradas en los comités Lago de Guija y Vida en el río Lempa, con el acompañamiento del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, hicieron una jornada contra la minería en la cancha del Desagüe, municipio de Metapán, Santa Ana. La actividad inició con un foro donde se compartió información del daño que la minería metálica ocasiona. De la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador presente. Reciban del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio y de las y los pobladores de comunidades del Lago de Guija nuestros respetos. CEICOM, los y las habitantes de las comunidades Las Conchas, San Jerónimo, El Desagüe, La Isla, Azacualpa, El Estero, La Barra, cooperativas de pescadores, cooperativas agrícolas, comités ambientalistas, iglesias, casco urbano de Metapán y asociaciones de desarrollo comunal, ante ustedes exponemos. Como personas naturales, la Constitución de la República y la Ley del Medio Ambiente nos delega derechos y deberes para con el medio ambiente. Es en este sentido que exponemos a ustedes nuestra honda preocupación por el desarrollo del proyecto minero Cerro Blanco. Entre otras actividades, las comunidades hicieron un recorrido en lancha sobre el lago de Guija, con antorchas encendidas, como un llamado de atención al presidente Elías Antonio Saca, al Ministerio de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, para que se pida al gobierno de Guatemala la cancelación de ese proyecto. Continuaron con una peregrinación por la comunidad del Desagüe y en horas de la noche se realizó una vigilia y acto ecuménico, en la que participaron representantes de las iglesias católica, luterana, bautista y menonitas. Algo interesante a partir de este día, creo que lo que se ha hecho es un paso interesante ante lo que es la necesidad de rescatar y velar por lo que es los derechos de la vida. Y ya lo hemos oído, Dios es el Dios de la vida y Él acompaña a su pueblo cuando nosotros como pueblo, como comunidad, valoramos la vida que Dios nos ha dado. Para estas comunidades es importante mantener la organización, porque solo de esa manera se puede defender el derecho a la vida. La lucha debe intensificarse. Se continuará exigiendo a los gobiernos guatemaltecos y salvadoreños que suspendan los permisos y prohíban la explotación de minería metálica, porque representa una amenaza para todos los salvadoreños y salvadoreñas.